Bendiciones, hoy día vamos a estar leyendo el libro de San Marcos 16. Se trata de la resurrección de Jesucristo. Y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y resplandeciente. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Tenemos a un ángel ahí, ¿verdad?, que les había dicho que él ya había resucitado, les estaba esperando para decirles de que él iba adelante de ellos a Galilea y que allá los iba a mirar él. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta era María Magdalena, carnal, una mujer carnal, ¿verdad? Y Jesús la había liberado. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Pues sí, imagínense, los discípulos estaban tristes y llorando. Habían andado con él 3 años, ¿verdad? Habían pasado de todo, habían visto los milagros que Jesús había hecho, las buenas obras, el buen amor, el buen comportamiento de Jesús, y ellos estaban tristes por la pérdida de Jesús, ¿verdad? Humanamente ellos no lo habían entendido aquello, no habían asimilado, ¿verdad?, aquel gran dolor y ver todo lo que él padeció. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, se les olvidó que Jesús había dicho que iba a resucitar. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, dice que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, dice, se apareció a los 12 mismos, dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí les reprochó por ser incrédulo. Mi pregunta es, ¿qué tal usted ahora? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Jesús fue enviado por el Eterno? ¿Usted cree que Él fue enviado con un propósito? Si cree, mi pregunta es, ¿por qué usted sigue viviendo una vida carnal? No solamente es decir yo creo. Si usted cree, tiene que aceptarle, nacer del agua y del Espíritu, comenzar a aprender la Constitución del Señor y aplicar la Constitución del Señor a nuestra vida, para que tenga validez el crédito que usted dice, que la creencia suya, ¿verdad? No es decir yo creo, así no. Tiene usted que demostrarlo con hechos, ¿verdad? Aceptando la Constitución de Dios, y entonces así dice, Eterno, yo creo en el regalo que nos mandó, que fue su Hijo, para salvarnos y reconciliarnos con usted de nuevo. Y les digo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta? Es necesario predicar, bautizarse y
y seguir la constitución del Señor, ¿verdad? Porque tenemos una cantidad de gente que sí sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero sus frutos siguen siendo los del mundo. Sus frutos son frutos de carne, sus frutos son frutos de hijos, ¿cómo se les dice? Absolutos, hijos independientes. Entonces, si usted es independiente, quiere decir que no le interesa el Señor, quiere decir que no le interesa el sacrificio que hizo Yeshua. Quiero decir que no le interesa el regalo que le mandó el Eterno para reconciliarlo. Lamentablemente hay mucha gente en el mundo que sabe que Yeshua es el Mesías, mas sin embargo su vida no ha sido transformada. Solamente sabe, pero hasta ahí. Y realmente va a ser como en los tiempos de Noé, que la gente sí sabía, pero no le importó. Y es lamentable que las personas vivan esa vida así, que no les interese que Jesús sufrió y vino con el plan de reconciliarlo y que la humanidad tiene que cambiar, tiene que dejar los rudimentos de la carne, los fundamentos de la carne, las acciones de la carne, y tiene que aprender la constitución de Dios y tiene que aplicarla a su vida, y entonces usted estará listo para un rapto que va a haber y no se quedará en la tribulación ni en los juicios de venideros, que habla que las estrellas de los cielos caerán a esta tierra. Usted sabe lo que significa una estrella y dice que caerán, como la higuera dice cuando es sacudida por un viento fuerte, así será las estrellas cayendo en un futuro en esta tierra. El Señor le bendiga y el Señor le ama.